Hola a todas y todos. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes, acompañándolos para hablar de este tema y dar continuidad a la capacitación que estamos llevando a cabo. El día de hoy estaremos revisando brevemente sobre el cuadro clínico de Mpox y las medidas preventivas. Es muy importante que nosotros, como personal de salud, vayamos situándonos importantemente en identificar las principales características por las que estamos identificando con mayor prontitud a nuestros pacientes. Y en términos generales, hablar del cuadro clínico de Mpox, anteriormente denominado viruela símica, hay algunos puntos relevantes que tenemos que resaltar. El primero de ellos es que, bueno, pues después de la exposición o el contacto con el virus que ya nos acaba de comentar hace un momento el doctor Celedonio, pues puede ocurrir un periodo de incubación que va entre 5 a 21 días, ¿no? El virus empieza a replicar, empieza a generar una mayor virulencia y bueno, después de ello empieza la fase de inicio de la sintomatología, que en términos generales pues puede durar de 2 a 4 semanas. Algo muy importante que también nosotros tenemos que tener claro es que para Mpox existen dos periodos clínicos que hasta el momento se han identificado. El primero de ellos es este periodo prodrómico, que viene después, luego del periodo de incubación, cuando ya decíamos que el virus ha alcanzado pues su mayor grado de virulencia y empieza con síntomas que son quizá generales, inespecíficos, pero que nos habla ya de la presencia de una infección viral. En este caso hablamos de fiebre, linfadenopatía, que es uno de los signos más importantes y que nos va a ayudar a diferenciar también esta enfermedad de otras como varicela, que en varicela pues puede haber también exantema, pero no hay presencia característica de esta linfadenopatía. También presencia de cefaleas, característico también para esta enfermedad lumbalgia, mialgias y astenia. Una vez que pues transcurren estos primeros días de estos síntomas inespecíficos del pródomos, viene a continuación la presencia de la erupción cutánea, que es quizá la fase más característica de la enfermedad por la que varios de los pacientes y también del personal de salud están pues identificando a los casos y que viene caracterizado por la presencia después del 1 al 3er día de inicio de la fiebre, la presencia de exantema en sus distintas etapas, ¿no? Ya sabemos que es bácula, vesícula, pústula y costra, y que generalmente aparecen en el sitio de donde fue el contacto con el virus o donde se generó la solución de continuidad de la piel, y de ahí se va a empezar a diseminar en cara principalmente y en otras partes del cuerpo, como los miembros superiores, los miembros inferiores, las palmas, las manos, es decir, tiene una erupción diseminada. Entonces, en esta gráfica nosotros podemos entender un poquito más con claridad estos tiempos en los que ya hablábamos hace un momento, en el que transcurre la progresión clínica de la enfermedad. Como decíamos, inicia con este periodo de incubación, posterior a la exposición con el virus, al contacto directo con las lesiones o con una persona que está infectada o que tiene la enfermedad. Y bueno, este periodo puede ser variable. ¿De qué va a depender que varíe y sea más rápido o un poco más lento? Pues la susceptibilidad del huésped, el grado de virulencia con el que el virus alcanza a su replicación en en el organismo. eh, y bueno, también la forma de la exposición, ¿no? Del mecanismo de transmisión. Como ya lo comentaba hace un momento el doctor Celedonio, puede ser por las gotitas de flush, quizá la vía más rápida, o también por contacto directo con las lesiones, ¿no? Ya decíamos bien este periodo prodrómico de 1 o 2 días, y es aquí justo en el que empieza el periodo de infectividad o de contagiosidad más alto. Vemos que hacia la parte superior, cómo es que la infección alcanza su acme, justo porque pueden empezar con síntomas respiratorios, podemos generar también contagio hacia otros pacientes. Y ya decíamos que posteriormente empieza la fase del exantema, después de los pródomos. En los primeros días, obviamente, se va a caracterizar por la presencia de máculas y pápulas.
y posteriormente la presencia de vesículas y pústulas, que quizá este es el periodo del exantema que dura más tiempo. Vemos la mayoría de los pacientes están llegando en estos momentos, en estas instancias, a demandar atención. Ya vamos a ver aquí en la parte de abajo estas características, vean cómo la pústula, que ya está, es una vesícula rellenada de líquido blanco opaco, que posteriormente puede sufrir una umbilicación en la parte central y una ulceración. Quizá estas dos sean las lesiones como más características o las que ya estamos relacionando directamente con la viruela o mpox. Y después viene la fase de la costra, que aparece pues en el 7 a 14 días, que tarda también un tiempo importante, pero vemos que aquí la caída en este periodo del exantema, pues ya la contagiosidad disminuye y bueno, pues es cuando se puede generar eh, una menor infección. Vemos también entonces, de acuerdo a la característica clínica de las lesiones, algunas cosas importantes a resaltar. eh, es que decíamos que inicialmente el exantema aparece con las máculas, ¿no? Pero también la literatura científica nos menciona que en los primeros días puede también aparecer el antema, que son estas lesiones que se desarrollan en la lengua o en la mucosa oral y que justo suelen pasar desapercibidas, ¿no? Porque a lo mejor no estamos pensando ni sospechando quizá de que estamos ante un caso probable de mpox. Sin embargo, ya cuando es más visible en la parte exterior, en la piel, pues entonces vemos a las máculas que en su generalidad decíamos que o se observan que comienza en la cara y se extiende hacia los brazos y las piernas y luego a las manos y los pies, incluidas las palmas y las plantas. Eh, Normalmente que la erupción de las máculas generalmente se propaga a todas las partes del cuerpo dentro de las 24 horas y se concentra más en la cara, brazos y las piernas. Tiene esta distribución centrífuga y vemos que, bueno, pues esta mácula que son estas pequeñas lesiones de piel enrojecida, que después evolucionan en los siguientes 2 días hacia el tercer día a una pápula que ya es una lesión con una elevación más allá de la continuidad de la piel. Y vemos que las vesículas aparecen para el cuarto o quinto día, que además de ser ya lesiones cutáneas elevadas, están llenas de un líquido claro, ¿no? Quizá aquí también vemos que cuando se presentan estas lesiones podríamos estar viendo algunos pacientes. Sin embargo, la generalidad de lo que veíamos al inicio de la pasada emergencia de salud pública de importancia internacional en el 2022 por estos casos, generalmente veíamos a los pacientes llegar en un tiempo de evolución de iniciado el exantema entre el sexto y el séptimo día, ya con la presencia, decíamos, de estas pústulas de líquido opaco elevadas, generalmente redondas y asentadas profundamente y que también una característica que se ha vuelto pues ya muy importante para estas lesiones es esta depresión en el centro, que ya decíamos esta umbilicación, y que suele ser de un color más oscuro ya también cuando se ulcera. Eh, este es uno de los periodos más largos del exantema, aproximadamente durante 5 a 7 días antes de comenzar a formarse las costras. Finalmente, la evolución de las lesiones recae en las costras, que aparecen al final de la segunda semana de iniciado el cuadro clínico, con la observación que las pústulas empiezan a evolucionar a estas costras. Las costras permanecerán durante aproximadamente una semana antes de comenzar a desprenderse. Si bien es cierto lo que acabamos de observar aquí en este momento, pues es la generalidad, lo que se ha documentado en la mayoría de los casos clínicos. Sin embargo, ¿de qué va a depender que una fase, la prodrómica, dure menos o se extienda más? Que la fase exantemática dure mayor tiempo en la evolución de las diferentes fases, pues dependerá mucho ya decíamos de las personas, ¿no? De la susceptibilidad, de si tiene alguna enfermedad concomitante, dígase de una infección de transmisión sexual o alguna enfermedad crónico-degenerativa, si esta enfermedad está controlada o si está inmunodeprimida y tenga una infección por VIH. Es decir, hay muchos factores que considerar, sin embargo, podríamos
revisar y que esta es la generalidad de la mayor proporción de estos casos. Una vez dicho eso, es que, pues, revisando también lo que se ha documentado ya en la literatura científica respecto al cuadro clínico, aquí observamos un recuento de lo que sucedió en la región de las Américas, sobre todo para enfatizar que la mayoría de los casos del cuadro clínico, más del 90%, se tratan de casos con una sintomatología leve, que no requieren hospitalización y que remiten solas. Sin embargo, se observó durante este periodo que el 9.2% requirió una hospitalización y entonces vemos que puede haber cuadros clínicos moderados a graves. ¿Y de qué va a depender mucho de esto? Pues que el paciente se acerque tempranamente a recibir atención médica, evitar pues seguirnos lesionando la piel y generar sobreinfecciones bacterianas agregadas, más pues el curso sistémico que puede generar de acuerdo a las inmunosupresiones. Vemos que solo el 1.2 de los casos desarrollan una forma grave que requiere una unidad de terapia intensiva. Y bueno, lo que se ha documentado también es que la mayor proporción de los casos, como ya lo mencionaban mis compañeros anteriores, se presenta en hombres en un 95% y bueno, sobre todo dentro de la orientación en hombres que tienen sexo con otros hombres en un 71% y en pacientes VIH positivos en un 52%. Sobre el lado derecho vemos algunas de las sintomatologías importantes que se han documentado en la región de las Américas, sobre todo en relación en aquellos pacientes con VIH y vemos que la fiebre pues es uno de los síntomas más importantes en los que se documenta como cuadro clínico de estos pacientes y que vean la diferencia con los pacientes que no tienen VIH. Eso habla que pues sí juega un papel muy importante la presencia de estas enfermedades concomitantes. Sin embargo, ¿qué pasa en nuestro país? Es importante saber, si bien es cierto la referencia a nivel internacional, pero en nuestro país, ¿qué estamos observando en relación al cuadro clínico que están presentando los pacientes? Importante a observar que vean ustedes que para este corte del 2024 a la semana número 33 del 17 de agosto, estamos viendo un acumulado de 216 casos, de los cuales 55 fueron confirmados por laboratorio y el resto por asociación clínico-epidemiológica. Sin embargo, bueno, vemos la característica muy importante que el 99.5%, es decir, todos los pacientes que llegan a nuestro consultorio presentan el exantema, ¿no? Este que ya estábamos comentando hace un momento, y en una menor proporción del 70% fiebre, cefalea, mialgia, astenia, que son estos pródromos que decíamos de la enfermedad que acompañan al curso de la infección. También linfadenopatías, artralgias. Veíamos que, recuerden ustedes que la linfadenopatías también nos ayuda a hacer este diagnóstico diferencial con varicela u otras enfermedades. Vemos en una menor proporción diaforesis, tos y otros síntomas. También muy importante comentar, porque ya decíamos que si nuestros pacientes en nuestro país están llegando por la presencia del exantema a los consultorios, a las unidades de salud, es muy importante también identificar en dónde podemos encontrar estos hallazgos de estas lesiones cutáneas, porque a lo mejor podríamos pensar, o mucho se ha pensado, que esta es una enfermedad de transmisión sexual y que solamente las lesiones las vamos a encontrar en el área genital o perianal. Sin embargo, bueno, pues vemos aquí en estos mismos casos acumulados del 2024 al corte de la semana 33, que la mayor proporción de estas lesiones cutáneas, este exantema que ha evolucionado, pues vemos en los miembros superiores en un 72%, muy importante, seguido también de miembros inferiores en un 64%. Posteriormente a ello vemos tórax, cara, que ya decíamos que era una de las zonas más importantes, espalda en un 50%, y vean cómo solo el 45% en la zona genital y el 20% en la región perianal. Entonces, es importante que ante la identificación, quizá los pacientes, tal vez por pena, porque por temor, solamente muestran sus lesiones en una zona o en una región anatómica,
lo que recomiendan la evidencia científica es que cuando tengamos un paciente con estas características, es muy importante que nosotros lo exploremos clínicamente de todo el cuerpo, incluida también la región genital y perianal, para identificar la presencia de estas lesiones y evitar que puedan generarse complicaciones que más adelante mis compañeros les irán comentando. En relación a el tipo de lesión cutánea con la que mayormente se están identificando, vemos que la mayor proporción, el 75% llegan en esta fase de pápulas. Es muy importante también comentarles que para ayudar el cuadro diferencial, porque si pensamos en enfermedades exantemáticas en nuestro país, pues son pocas, ¿no? Quizá la varicela es la más frecuente, la que podríamos generar una comparativa. Lo que nos dice la evidencia científica que a diferencia de la varicela, en la que podemos encontrar esta evolución clínica de las lesiones cutáneas en diferentes partes del cuerpo, es decir, quizá está en el tronco en una fase de pústula, pero puede estar en la palma de la mano en una fase de mácula, pero puede estar en el miembro inferior con una costra. Es decir, diferentes fases de las lesiones cutáneas en diferentes partes del cuerpo. Eso no sucede de la misma forma para mpox. Lo que se ha documentado científicamente es que las lesiones, aunque aparezcan en diferentes partes o sitios del cuerpo, van evolucionando de la misma forma. Lo mismo que observamos en el cuello, lo podemos identificar, es decir, pápulas en el cuello, igual pápulas en miembros inferiores, pápulas en miembros superiores, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos ayuda también a identificar característicamente estos pacientes. Vemos también que el 67% es el siguiente tipo de lesión, que son las costras, también con las que mayormente se identifican a estos pacientes. Entonces, es importante el que no perdamos de vista, porque como ya lo señalaba mi compañera de la Dirección General de Epidemiología, en este momento cualquier roncha, cualquier exantema la gente va a pensar que es mpox, ¿no? Porque ahorita está de moda, porque se acaba de declarar esta emergencia sanitaria, pero no necesariamente se pueda tratar de esta enfermedad y nosotros tenemos que orientar a nuestro paciente, hay que hacer un adecuado interrogatorio de acuerdo hacia los mecanismos de transmisión, de los antecedentes de contacto con otras personas portadoras de la enfermedad bueno, pues esto nos va a ayudar a clarificar mejor y llegar a un diagnóstico más certero. Posteriormente, es algo muy importante comentarles, hasta lo que hemos visto ahora, se refiere, ya decíamos, a la generalidad del cuadro clínico, lo que vemos en su mayoría, y esto es súper importante porque nos va a ayudar a todos a identificar a estos casos. Sin embargo, es muy importante identificar también que no todos los casos se comportan de la misma forma. ¿De qué va a depender? Ya decíamos, del grado de virulencia del virus, de la susceptibilidad del huésped, del mecanismo de transmisión de la enfermedad. Puede ser que unos desarrollen una mayor infección que otros. Y bueno, aquí identificamos este estudio que la literatura científica nos refiere en Londres, donde la media de la edad de estos casos que se describen son 38 años, que va muy acorde a lo que mencionaba mi compañera de la Dirección General de Epidemiología, el doctor Jan-Marc Gabastú. En la mayor proporción, pues, es en hombres que tienen sexo con otros hombres y vemos que una proporción muy importante de estos casos, el 40%, pues eran VIH positivos, afortunadamente todos con una conteo de CD4 mayor de 200. Sin embargo, algo que no se identifica, va más bien que se identifica y que no es tan común es esto de menos de 10 lesiones, ¿no? Porque algo también muy importante a resaltar es que muchas veces preguntamos, bueno, ¿cuántas lesiones puede tener el paciente? ¿Una, dos, cinco, 10, mucho, poco? Se ha identificado que en este estudio en Londres el 51,8% tenía menos de 10 lesiones. Quizá la infección pues no tuvo tanta cuadro clínico o tantas manifestaciones clínicas en la piel. Se puede presentar el dolor rectal en un 36%. Esto no veíamos en el espectro de los pródromos o en la fase del exantema. O puede no generarse manifestaciones sistémicas como fiebre, como cefalea o algunas otras, ¿no? Y también pueden presentarse lesiones atípicas.
en un 11% se documentó las lesiones solitarias, una única lesión que al final pues, se estudió y fue confirmada para mpox, pero quizá esto es un evento muy raro, pero que puede suceder, ¿no? Lesiones polimórficas que decíamos que pueden tener diferentes formas, no todas de las mismas características, pero solamente se documentó en un 35%. Es un rash maculopapular que no es característico como el que veíamos en las imágenes. No es tan característico, pero incluso porque a lo mejor podría hacernos sospechar en otro cuadro clínico, pero finalmente puede tener también esta presentación, que no es la generalidad, volvemos al punto, pero que puede suceder, ¿no? Y ante la sospecha de que si puede ser o no puede ser, es importante contextualizar al paciente respecto a sus antecedentes epidemiológicos y estudiarlo para descartar la lesión. También se documentó presencia de pacientes sin pródromos que solamente desarrollaron el exantema, ¿no? Entonces, eso también es muy importante a considerar. Por otro lado, otro estudio también muy importante que se observa en España, aquí pueden ver ustedes rápidamente las lesiones en diferentes áreas anatómicas del cuerpo, la localización. Eh, Se identificó que el 17% de estas exantemas o de la infección estaba acompañada con otras infecciones de transmisión sexual concomitantes, ¿no? Quizá esto no lo veíamos propiamente dicho en el cuadro, pero no se observa en toda la población. Pero sí que es importante también el que podamos identificar que puede haber pacientes que además de mpox puedan tener otra infección sobreagregada, ¿no? El 8% presentó edema peniano, también celulitis que más frecuente se observó en cara o en la región perianal y también en este estudio en España el 40% que se relaciona muy importantemente como lo que veíamos en el estudio de Londres, vivían con VIH y todos en buen control. También la literatura científica nos dice que es muy importante indagar acerca sobre la actividad sexual y la correlación que ésta tiene con las manifestaciones clínicas, porque se identificó que aquellos pacientes que desarrollaron síntomas de proctitis, el 91% reportó haber practicado sexo anal y tonsilitis, el 95% de los casos reportaron que tuvieron un sexo oral, ¿no? Entonces es muy importante, recuerden que ya se ha mencionado previamente que no es una propiamente dicho una enfermedad de transmisión sexual porque se puede transmitir de otras formas, pero que sí incrementa el riesgo, la actividad sexual no protegida y algunas prácticas que, sobre todo el contacto directo estrecho durante la relación con lesiones de la piel. Bueno, en relación a poblaciones específicas, importante comentarles que en cuanto a los niños y niñas, pues también pueden infectarse por mpox, ¿no? En recién nacidos, lactantes y menores de 8 años con eczema u otras afecciones de la piel e inmunodeprimidos pueden cursar con encefalitis, con cuadros de celulitis, neumonía, sepsis, abscesos, obstrucción de las vías respiratorias por una linfadenopatía grave, queratitis y cicatrización de la córnea. Ya veíamos que de por sí algunas personas inmunocomprometidas que incluían VIH avanzado o no tratada, pues la erupción puede presentarse atípica y generalmente veíamos que puede ser, ¿no? Ya veíamos en estos estudios de Londres y de España que alguna proporción, el 40% tenían VIH y quizá ahí es donde se empiezan a presentar manifestaciones atípicas, pero que va relacionado mucho con este estado de inmunocompromiso y cómo la infección está avanzando en este grupo de población, ¿no? Puede generarse una erupción diseminada, o que decimos de rash maculopapular o una enfermedad más grave, y que puede cursarse con sepsis, una erupción cutánea diseminada, enfermedad hemorrágica o un gran número de lesiones confluentes o parcialmente confluentes, lesiones necróticas, linfadenopatía grave, infecciones y otras complicaciones que requieren hospitalización. En el caso de las mujeres embarazadas y puerperio, bueno, el exantema quizá no se diferencia de otras personas que no están embarazadas y la mayoría de los casos se recuperan espontáneamente. Sin embargo, lo que se ha documentado en la literatura científica es que el mpox en las mujeres embarazadas o en puerperio aumenta la transmisión al feto durante la gestación o al recién nacido por el contacto cercano y el riesgo de la infección grave. También se ha documentado una mayor probabilidad de aborto, partos prematuros y muerte fetal. Por eso es muy importante su identificación temprana,
orientar al paciente. Sin embargo, también algo muy importante que tenemos que tener en claro es que desafortunadamente no todos los pacientes acuden a recibir atención o a demandar atención médica luego de iniciar el cuadro clínico. Algunos sí tienen temor por las lesiones cutáneas que son visibles, etcétera, pero hay personas que no, que se automediquen, que retarden esta demanda de la atención. Y bueno, vamos a ir viendo nosotros en la consulta, en nuestros consultorios, que pueden llegar pacientes ya con enfermedades graves o con evolución clínica desfavorable, que quizá no es el cuadro clínico típico que ya platicábamos al inicio de la charla, sino que ahora presentan otras situaciones más importantes que también nos deben hacer sospechar que estamos ante un paciente de mpox, pero quizá ya decíamos con una infección grave o una evolución desfavorable. ¿En quién podríamos observar mayormente estos cuadros clínicos? Ya decíamos niños menores de 8 años, mujeres embarazadas o lactantes, personas con inmunosupresión grave y personas con lesiones cutáneas agudas o crónicas que afectan la integridad de la piel. ¿Cuáles podrían ser los signos y los síntomas clínicos de una asociación a enfermedad grave en cualquier momento de la evaluación o valoración clínica? Pues puede ser esta fiebre persistente, ¿no? Más de 5 días, que no ha pues remitido o la reaparición a lo largo de la evolución. También síntomas de disminución de la ingesta oral por el enantema, ya decíamos, intolerancia a la ingesta oral o ingesta deficiente, signos de deshidratación, una linfadenopatía cervical dolorosa que puede causar la disfagia y que ya decíamos disminución de la ingesta, dolor ocular o alteraciones de la visión, una hepatomegalia, dificultad respiratoria que ya nos hable de una progresión rápida de la enfermedad, signos de sepsis, mareos o estado mental alterado, hipotensión mantenida y algunos síntomas o signos relacionados con el empeoramiento clínico durante el seguimiento, pues es justo la reaparición de la fiebre, ¿no? Que yo hubiera remitido, pero que nuevamente aparezca, entonces puede ser que estamos ante una nueva sobreinfección, empeoramiento de las lesiones, aumento del número, enrojecimiento rápido de la piel, signos de sobreinfección bacteriana que nos puede dar esta reaparición de la fiebre. Incapacidad de comer y beber, pérdida de peso, signos de desnutrición, atrofia muscular, edema nutricional, etcétera. Sospecha también de neumonía grave o afectación neurológica con síntomas como confusión, cefalea intensa o una baja producción de orina. Y bueno, en relación a las medidas preventivas, ya el doctor Cedonio había comentado algunas de ellas. Aquí solamente vamos a hacer mención de algunas otras para complementar la información. Es muy importante que ya decíamos, ya supimos el mecanismo de transmisión, el cuadro clínico, pero ¿qué podemos hacer para prevenir o disminuir la transmisión del mpox? Y va a encaminar estas recomendaciones o estas medidas preventivas en varios aspectos. El primero de ellos es hacia la población en general para prevenir la infección, pero también hacia los casos, desde que son sospechosos, más bien probables hasta confirmados, y propiamente dicho, estas recomendaciones para el personal de salud. Comenzando con la de la población, bueno, es muy importante que la principal estrategia para prevenir el mpox es reducir la exposición al virus, o evitando cualquier tipo de contacto estrecho con personas que presenten lesiones en la piel o genitales. Es muy importante. Evitar también tocar los objetos o materiales que hayan estado en contacto con los pacientes. Hay que hacer limpieza y desinfección de objetos y superficies, higiene de manos con agua y jabón o con solución a base de alcohol gel al 70%, practicar sexo seguro y protegido, uso de cubrebocas, y aquí estaríamos adicionando dos, que sería la no automedicación y acudir a demandar atención médica de forma oportuna y mantenernos informados acerca de la evolución de la situación epidemiológica del mpox a través de las páginas oficiales de la Secretaría de Salud. Por otro lado, en el caso de que seamos portadores o que ya tengamos síntomas, que seamos casos probables o ya confirmados de mpox, es importante pues no viajar, ¿no? Hay que aislar a los pacientes en casa hasta que todas las lesiones hayan desaparecido, al menos que ya decíamos que en la fase de costras hay una menor probabilidad de contagio. No compartir la ropa de cama, ropa, toallas o utensilios
Cubrir todas las erupciones cutáneas usando mangas largas o pantalones largos. Hay que hacer higiene de manos después de tocar las lesiones. Utilizar mascarilla en presencia de otras personas, así como los miembros del hogar. También no reventar las ampollas ni rascarse las lesiones, ya que esto puede ralentizar la curación y extender la erupción a otras partes del cuerpo. Limpiar y desinfectar los espacios para minimizar el riesgo de infección a otras personas. Es muy importante que nosotros como personal de salud podamos también conocer estas medidas para que en caso de que tengamos a nuestros pacientes que hayan demandado atención, nosotros los orientemos sobre todas estas medidas que se deban de realizar en casa. Ahora bien, en relación a este cuidado y prevención del control hospitalario, como ya bien lo mencionaba hace un momento el doctor Celedonio, solamente vamos a comentar algunas de forma muy importante. Se recomienda pues que el paciente deba estar ubicado en la medida de lo posible en una habitación individual. No se requiere un sistema especial de ventilación. La puerta debe mantenerse cerrada si es seguro hacerlo. Y el paciente también se recomienda que pueda tener un baño exclusivo. Se debe de evitar las actividades que puedan generar material seco de las lesiones, por ejemplo, el uso de ventiladores portátiles, limpiar el polvo en seco o barrer que puedan pues hacer que las secreciones, bueno, todas estas costras o lesiones de la piel que están cayendo puedan generar infecciones hacia el personal de salud o el de limpieza. También relacionan las medidas preventivas para profesionales de la salud, ya decíamos, el uso de la higiene de manos, también el uso del equipo de protección personal. Importante que también en la medida de lo posible y de recomendación el uso exclusivo para cada paciente de material clínico. Si no es posible, hay que hacer limpieza y desinfección después de cada uso. Y en relación al entorno al paciente, utilizar la bayeta o equivalente trapeador de uso exclusivo para cada entorno al paciente y el carro de limpieza no debe entrar en la habitación. Algunas otras medidas de prevención y control hospitalario, pues es que además de las precauciones estándar, se deben implementar precauciones adicionales de control de infecciones, siempre evitando sacudir las sábanas de las camas del hospital. Las sábanas deberán retirarse de la cama enrollándose cuidadosamente, siempre haciendo uso del equipo de protección personal y trasladarse a la lavandería en bolsas cerradas. También se recomienda llevar a cabo métodos de limpieza en húmedo y se recomienda la limpieza de superficies con soluciones cloradas al 1%. Y bueno, pues eso sería todo en relación al cuadro clínico y las medidas preventivas. Les agradezco mucho su atención. Espero que esta información sea de utilidad. Muchas gracias.